Criptoestafa y culto al individualismo. Vamos a tratar de sintetizar, la verdad que hay un montón de información que surgió a lo largo de la semana alrededor de lo que ocurrió el viernes mismo, que llegamos a comentar muy por arriba en el programa anterior, y después, bueno, todas las repercusiones y la continuidad que tuvo durante la semana el tema. Vamos a arrancar explicando muy brevemente qué fue lo que ocurrió el mismo viernes. Seguramente ya lo habremos escuchado toda la semana, habremos estado leyendo sobre el tema y escuchando distintas investigaciones y mucha buena investigación periodística que se hizo durante estos días. Pero bueno, que nunca está de más y que hay que seguir hablando sobre el tema. Una estafa que arrancó el día viernes a las 7 de la tarde. Un pequeño detalle: el tuit de Milei, del que ahora vamos a hablar, se publicó a las 19:01, a las 19 horas con un minuto, es decir, un minuto después del cierre de los mercados, de los mercados financieros, la bolsa de valores en Estados Unidos, que iba a permanecer cerrada 3 días, ¿no? Se venía el fin de semana, sábado, domingo, y el lunes era feriado allá en Estados Unidos. No iba a haber bolsa hasta el martes. A las 19:01, Javier Milei promociona en un tuit esta memecoin. Ahora vamos a estar hablando un poquito más de qué es una memecoin, pero muy sintéticamente es una moneda virtual que no tiene absolutamente ningún respaldo. Una moneda virtual que es casi más utilizado como un artículo de colección que como una moneda en sí misma, que no tiene ningún respaldo y cuya cotización se deriva de la síntesis de la ecuación de oferta y demanda. Y cuando la oferta está artificialmente elevada por una promoción de personas influyentes, en este caso alguien con la legitimidad derivada de la investidura presidencial de la República Argentina, bueno, eso por supuesto genera un alza en la cotización de la moneda. Volviendo, 19:01, Milei promociona esta memecoin con un link para hacer la compra a través de una plataforma que se llama Solana, una moneda Libra que se había creado ni siquiera media hora antes, 18:37 creo, que no tenía movimientos y que en los primeros segundos inmediatamente posteriores al tuit de Milei tiene grandes compras por parte de un grupo de billeteras virtuales, de grandes inversores que compran muchas de estas memecoin. Los primeros segundos son literalmente los primeros segundos. Estamos hablando de compras que se hacen en el mismo momento en el que Milei publica el tweet, un segundo después de que Milei publique el tweet, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7. En los primeros 10 segundos se realiza una gran cantidad de compras, donde uno le queda suponer dos cosas: o que había un grupo de inversores que con gran velocidad leyeron el tweet de Milei, tomaron la definición de comprar, ingresaron al link y realizaron la compra, o de que todo estaba previamente premeditado, acordado, y que estos grandes compradores tenían información privilegiada. A partir de estas compras y a partir de la promoción realizada por Javier Milei, la cotización de esta moneda sube durante 42 minutos. Es una estafa, además, muy vertiginosa. Fue todo muy acelerado, todo muy rápido. A las 19:43, 42 minutos después del lanzamiento de la promoción de Milei, la moneda alcanza su pico máximo de cotización y desde ahí comienza a bajar. ¿Por qué comienza a bajar? Porque del mismo modo que de forma sincronizada y coordinada grandes inversiones habían comprado cuando la cotización de esta moneda era muy baja, en los mismos 10 segundos que Milei había publicado el tweet, bueno, del mismo modo, de forma sincronizada, grandes billeteras salieron a vender
sus activos, sus posesiones de Libra, lo cual generó naturalmente una caída de la cotización de la moneda, como veníamos hablando, ¿no? Si esto es por ley de oferta y demanda, cuando grandes tenedores empiezan a vender las monedas que tenían, la cotización de la misma empieza a derrumbarse. ¿Cuál es el negocio? Que compraron muy barato y que a las 19.43, que decíamos recién, la moneda alcanza su pico máximo de valor, valía ya 22 veces más que el precio de esos primeros segundos en los que habían comprado. La cotización de la moneda se derrumba, empieza a quedar en evidencia que esto había sido una estafa. En el medio un montón de repercusiones ahí en el momento, desde gente compartiendo el tuit de Milei, como fue el caso de José Luis Esper, después como hizo Lila Lemoine, saliendo a asegurar que no se trataba de que le habían hackeado la cuenta, sino de que era todo verídico. Bueno, a las 0:38, apenas pasada la medianoche, en los primeros minutos del sábado, Javier Milei publica un tuit donde se tira para atrás, dice que tras ponerse en conocimiento de lo que significaba esta inversión, decide retirar su tuit que, perdón, no lo habíamos dicho, se había quedado fijado en el perfil del presidente durante esas 5 horas. Bueno, a las 0:38 dice que tras ponerse en conocimiento decide retirar el tuit y recula en chancletas. ¿Qué resultado tuvo esto? Bueno, se calcula más o menos 75.000 damnificados por esta estafa, al menos $100 millones, algunos hablan de más de 200, bueno, al menos $100 millones de ganancia por parte de estos grupos que compraron a precio muy bajo, teniendo información privilegiada, porque lo hacen en los primeros segundos de nacimiento de la moneda, y que venden a precio muy alto cuando la promoción del presidente Javier Milei hace que muchos inversores compren. Después hay un pequeño rebrote el lunes, cuando Javier Milei retuitea un posteo en el que se explicaba de forma muy pedagógica cómo funcionaba esto. Dura 30 minutos y después se vuelve a derrumbar. Vamos a escuchar esta semana en San Vicente, Axel Kicillof estuvo contando un poco también el circuito de esta estafa. Estamos hablando de esto porque nuestro presidente nos embarcó como país y con la banda presidencial de la Argentina en una estafa con criptomonedas. Más bajo que lo que Milei cayó, no se puede caer. Los acontecimientos, digamos, se desarrollan como más o menos es conocido, aunque es muy técnico, que es que hay una estampida para irse, entonces el que compró a 3, después valía 0. Es una estafa de 100 palos verdes o más. Después apareció un coloradito yankee, que lo habíamos visto en unas fotitos con Milei, diciendo, no, yo todo esto lo arreglé con Milei, ahora yo tengo los 100 palos. Pero voy a esperar órdenes de Milei, dijo. A ver qué hago. Y Milei, desconociéndolo a él, al otro que era uno de Singapur, miren lo que estamos hablando, somos noticia mundial, porque nuestro presidente de la nación, democráticamente votado, usó la delegación de poderes que le dio el pueblo para un curro internacional. A mí el que creo que debería ser inmediato, mañana, si se puede, yo le pido y le he pedido ya a algunos legisladores, júntense y bajen por lo menos el artículo 1 de la ley bases, que tiene atribuciones al Congreso, que le da facultades delegadas extraordinarias al presidente de la Nación. Porque hay varias hipótesis sobre lo que ocurrió. Una primera hipótesis es que Milei es parte de esto. Sí, es parte, ya lo digo. Ya lo digo, es parte, porque coordinaron el lanzamiento, hicieron a un minuto de haber cerrado los mercados, Milei lanza el tuit y ahí se larga el rally de compras. Este yankee decía que entraron unos y después lo estafaron a él, o sea, sería el estafador estafado. Toda una cosa muy oscura, todo oscura, inexplicable. Pero lo cierto es que hay un tipo que tiene 100 palos verdes que dice que los hizo por cuenta y orden de Milei y que lo estafó. Y dice, tengo varias opciones, pero yo no quiero tocar un mango. Claro, porque ahora tiene el FBI encima. Entonces, esto no es mío. Este es el huevo podrido, Están jugando al huevo podrido. Milei se baja y sale un comunicado de la presidencia diciendo que esto fue de una empresa, que es la de este P, Julian P.,
lamentable tener que estar hablando de San Vicente. Miren la necesidad que tenemos. Estamos hablando de... El coloradito yankee, del que habla Axel Kicillof en este fragmento de audio que acabamos de escuchar, es Hayden Davis. Hayden Davis tiene... Bueno, es una persona que tiene fotos con Milei, que tiene reuniones, audiencias declaradas con Karina Milei, que tiene también, se publicaron en estos días en un medio más especializado en el mundo cripto, mensaje de texto donde dice que controla al niga, negro de forma despectiva en inglés, para que haga lo que dice porque le paga a su hermana. Que esto, un paréntesis, también abre también todo un capítulo que es imposible sintetizar en esta editorial, pero que ya volveremos a abordar, alrededor de ya los harto conocidos antecedentes de coimas alrededor del mundo Milei, muchas veces con su hermana Karina como protagonista. Salieron testimonios también esta semana, porque bueno, como decía Axel recién, en este juego del huevo podrido también todos salen a cubrirse un poco, y bueno, salieron otros traders y personas de este mundo cripto a decir que habían pedido audiencia con Milei y que se les había pedido un canon, un pago para concretar la reunión. Ni que hablar de la tan discutida y denunciada durante la campaña del año 2023, las coimas para ingresar en la lista. Estamos hablando de decenas de miles de dólares, a veces hasta para cargos de concejales de un municipio. Bueno, todo un capítulo Karina Milei, capítulo coimas, capítulo ruta del dinero Karina, que ya abordaremos porque es mucho, y que no puede quedar impune, y que también cuenta con un blindaje muy importante por estos días, donde poco se ha hablado, o menos de lo que ameritaba se ha hablado sobre este tema. Pero volviendo a este Hayden Davis, salió también en distintas entrevistas esta semana, porque él también sale a cubrirse, a defenderse. Hay también un juego de amenazas con informaciones que quizás desde acá no llegamos a tener, que solo sabrán él, sabrá Milei, sabrá Karina de qué están hablando, pero amenazas de: tengo un periodista que anotó todo lo que hablamos en la última reunión y puede salir a hablar. Bueno, lo que dice Hayden Davis en concreto es que tiene los 100 millones de dólares generados por toda esta movida con la memecoin Libra, y que está esperando instrucciones del gobierno argentino para ver qué hacer con ellos. Dijo también que había otros pasos en esta estafa. Dijo que el tuit de Milei, del que estuvimos hablando, era solo el primero de 3 pasos, que después se venía un video de Milei promocionando Libra, y que después había una tercera etapa en la que distintos allegados al círculo de poder del presidente también iban a promocionar la moneda. ¿Qué dijo Javier Milei? Porque salió a hablar también el lunes en una conversación con Jonathan Viale, en la que tampoco nos queda mucho tiempo para profundizar, pero también fue otro de los escándalos de la semana, porque ahí quedó en evidencia, porque vaya uno a saber si se le escapó a uno, si fue un mensaje del grupo económico del canal, se transmitió por TN al presidente, si fue una jugada desde adentro de la Rosada que le mandó el video hacia TN. Lo cierto es que lo que quedó en evidencia fue que hay un momento en el que Jonathan Viale le pregunta, están hablando con Milei sobre Libra. Milei dice que empieza a decir que que la promoción que hizo la hizo desde su cuenta personal, no desde la investidura presidencial, y en ese momento se entromete, es más, grita corte Santiago Caputo, y se entromete en la entrevista, le dice unas cosas al oído, y después dialogan ahí con Milei y Jonathan Viale para ver cómo retomar la entrevista. Vuelven para atrás con la pregunta. Se vio todo esto en la primera transmisión de TN, y después, tras la edición, queda perfectamente retocado y como si nada hubiese ocurrido en el medio. Pero lo vimos todos. Pero en esa entrevista, ¿qué hace Milei? No lo niega a Hayden Davis,
evidentemente hay un miedo ahí con la información, con lo que se sabe, con lo que puede pasar, reconoció conocer del proyecto desde octubre del año pasado, entrando en contradicción con las afirmaciones que había hecho en el mismo tuit del sábado a la medianoche, donde dice que tras interiorizarse en de qué se trataba, decidió borrar el tuit. Dijo también que fueron solo 5.000 personas las afectadas. Tienen una obsesión con la desmentida de los números. 5.000 personas, de las cuales muy pocas eran argentinas y que además eran todas expertas en el tema. Lo cual por un lado es irrelevante porque la cantidad no hace la magnitud del crimen o del problema, pero además es mentira. Fueron, lo decíamos recién, casi 75.000 personas. La billetera, Solana, la plataforma por la cual se compraron, dijo además que el 95% fueron pequeñas inversiones, no fueron grandes compradores expertos, y comparó lo que ocurrió con los que perdieron en esta jugada con el casino, la ruleta rusa. Lo cual no solo es cínico, sino que además tampoco es cierto. Porque en el casino, en la ruleta rusa, bueno, uno va, hay cierta probabilidad de ganar, cierta probabilidad de perder. Acá hubo un fraude, hubo una estafa premeditada, orquestada y promocionada por el titular de la primera magistratura del país. Vamos a escuchar ahora qué decía sobre esto Carmen Arias en la marcha 2445 de la Madre Plaza de Mayo este jueves. Y mentirosos. El discurso de Milei promueve, califica de vagos a que no quieren trabajar a los beneficiarios de políticas sociales y subsidios para alimentos o vivienda. Pero eso es solo una mentira. Es además una maniobra para no decir que los verdaderos vagos, los parásitos sociales, los que le cuestan mucho dinero a la sociedad y no se lo retribuyen, son los especuladores que te envían con las criptomonedas, el rulo financiero y la especulación cambiaria. Los que rodean a Milei se jactan de que en un segundo y tan solo apretando un botón desde su casa y por su teléfono celular pueden ganar cientos de miles de dólares. Esos son los vagos calificados que promueve este gobierno criminal. Si la especulación cambiaria no se sostiene en la producción, es timba, es verso, es pan para hoy, hambre para mañana. Se lo tenemos que decir en las calles al gobierno y empezar hoy mismo a construir la salida política a todo ese quilombo. Hay que apurarse porque al gobierno le empezaron a entrar las balas. Las madres de Plaza de Mayo sabemos que es posible hacerlo más pronto que nunca. Estamos en eso, siempre apoyando a Axel y a Cristina. Hasta el jueves que viene. Pan para hoy, hambre para mañana. O peor, hambre para hoy y para mañana que nos queda. Y es importante este enfoque también que aportaron las madres, con el que nos iluminaron, como siempre, también este jueves, porque hubo después toda una operación mediática a mediados de la semana, ¿no? De que este tema no le importaba a nadie, de que no afecta a la imagen del presidente, de que no afecta a la vida cotidiana de los argentinos. Ahora vamos a estar hablando en mayor profundidad, que bueno, nos acompaña ya en el piso, ahora lo vamos a presentar formalmente con Maxi Fernández Grau. Pero bueno, en el medio, esta operación mediática es todo sincronizado acá. Es sincronizada la compra de la memecoin, es sincronizada la venta de la memecoin y es sincronizado también los periodistas amigos del poder que salen a decir que este tema al final no era tan importante en los distintos canales de los que disponen. Bueno, también en esta semana en la que operaron en el Senado para que no salga la revocación de las facultades extraordinarias, con votos negativos incluso de los mismos propulsores del proyecto, como un escándalo también en el que ya tendremos más tiempo para profundizar, pero que incluso algunos testimonios de que recularon tras el envalentonamiento del kirchnerismo, un nivel de desprecio por las instituciones y por la verdad, y por investigar qué es lo que pasó acá, inaudito, poco propio además de un partido vinculado con la defensa de las instituciones y de la democracia, y con una historia tan rica en ese sentido. Pero es importante el enfoque que trae Carmen, que traen las madres, porque todo esto también tiene que ver con un modelo de país y de sociedad,
con un modelo de individualismo, de salvarse solo, rápido, fácil, desde el sillón de tu casa. Por eso este editorial se llama Criptoestafa y culto al individualismo. Un individualismo que además y unos mecanismos para salvarse solo que se ven mucho más potenciados cuando además la otra realidad, la alternativa, tampoco propone mucha salida, ¿no? Vemos despidos todas las semanas. Lo decía recién Pri, la caída de consumo de la canasta básica, los índices de pobreza e indigencia que venimos denunciando y comunicando acá en Pueblada, y que también, como venimos diciendo y venimos reflexionando, un modelo que nos sale muy caro, que ya nos costó el Belgrano Cargas, que esta semana nos costó el primer paso hacia la privatización del Banco Nación. Bueno, esa es la otra discusión, la discusión subyacente también a toda esta criptoestafa, que tiene que ver con los modelos de país, los modelos de sociedad y las expectativas que puede tener un pibe o una piba de construir un camino en este marco de desolación. Vamos a escuchar un pedacito más de la marcha del jueves, donde Carmen, hace referencia a un comunicado que habían sacado la madre esta semana y al estado de salud de Francisco, a quien también le deseamos una pronta recuperación y que es una guía también en estos tiempos de tanto individualismo que nos orienta hacia otro lado. Volvemos a hacerlo ahora. Lo necesitamos fuerte, sano y claro entre nosotros para que su humanismo siga alimentando la esperanza de que con la lucha de hoy podremos habitar mañana un mundo más justo y solidario. Por otro lado, las madres no queremos dejar de expresarnos sobre el presidente estafador que tenemos. Las palabras de Carmen Arias. Y para cerrar esta editorial, traer también unas palabras de Francisco en Fratelli Tutti, que nos dice: el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad, ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Esto nos dice Francisco en un fragmento de Fratelli Tutti, y queríamos cerrar con esta reflexión, porque como dice allí, el individualismo no nos hace más libres. Solos, como individuos, la censura a Milo J, los ataques a Lali, a María Becerra, son un problema de Milo J, de Lali o de María Becerra. Solos, como individuos, aislados, compitiendo entre nosotros, que un jubilado no pueda comprarse los medicamentos o que no pueda comprarse la comida porque sus saberes son una miseria, es un problema de ese jubilado, de esa jubilada. Solos, como individuos que competimos entre nosotros, aislados. Los despidos son un problema del despedido, y quizá mejor porque liberaron un cupo para mí, o más aún, como ni siquiera me interesa ese cupo porque sé que si entro no me va a alcanzar, entonces mi esperanza de salir de esta situación pasa por pegarla en alguna inversión con una billetera virtual o en alguna apuesta deportiva y salvarme solo. Colectivamente, en cambio, como pueblo, como comunidad, podemos solidarizarnos con el que la está pasando mal, con el que está sufriendo el ajuste, la represión, los ataques de este gobierno nacional. Como pueblo, colectivamente, como comunidad, se organiza cada olla popular, se organiza cada club, cada vecino que le está dando una mano al jubilado o jubilada de su cuadra, porque sabe que no le alcanza y que no le está pasando bien. Y colectivamente, como pueblo, como comunidad, en cada olla, en cada club, en cada movilización, en cada barrio, se construye esta Pueblada. AM530. Somos Radio.
favor que te...